Los objetos se mueven. A veces se mueven cuando deberían. A veces cuando no. Surgen dos preguntas: ¿por qué se mueven y cómo se mueven? La dinámica se encarga de responder a la primera a partir del estudio de las fuerzas y momentos que son las que producen alteraciones en el sistema. Fue Newton quien, en 1687, en su obra Principios matemáticos de la filosofía natural, postula los tres axiomas que rigen la mecánica clásica. La cinemática responde a la segunda. La cinemática es otra rama de la mecánica clásica, que describe los movimientos de los cuerpos en el espacio sin considerar las fuerzas que originan ese movimiento para determinar su trayectoria en el tiempo. Mencionamos dos magnitudes de gran importancia: el tiempo, que mide la duración de un suceso o la separación entre dos, y el espacio, que es una extensión de tres dimensiones en las cuales se encuentra un objeto y cuyo origen es la intersección de estas tres. Llamémoslas X, Y y Z. Pensemos el movimiento más básico. Para ello, supongamos que los objetos son puntuales, es decir, no tienen dimensiones y al carecer de estas no pueden rotar, solo se puede desplazar. También supongamos que solo se puede mover en una dirección, el eje X. Tomemos como origen del eje el lugar donde se encuentra la partícula en el primer instante. Esta empieza a moverse. ¿Cuánto se movió en un segundo? Dejámoslo seguir otro segundo más. ¿Y ahora? Si comparamos las distancias, estas son iguales. La partícula se desplazó. Esto se debe a que tiene una velocidad. La velocidad es una magnitud que establece cuánto varía la posición en el tiempo. La velocidad media es el cociente entre el desplazamiento de un punto a otro y el tiempo que le tomó moverse entre esos puntos. Tenemos dos tramos. Vemos que en el primer tramo se desplazó desde el origen 1 metro y tardó 1 segundo. Entonces, la velocidad media en ese tramo fue de 1 metro sobre segundo. En el segundo tramo se desplazó desde el primer metro al segundo metro, tardando también 1 segundo. Nuevamente, la velocidad es de 1 metro sobre segundo. Es decir, la velocidad media es de 1 metro sobre segundo y es constante, pues no mencionamos ningún agente externo que haga que ésta cambie. Si graficamos la velocidad y la posición en el tiempo, veremos que la posición es una recta con una determinada inclinación que parte desde el origen, y la velocidad una recta constante. Y debido a que la posición está íntimamente ligada con la velocidad, la pendiente de la recta, es decir, cuánto se desplazó en un determinado tiempo, es justamente la velocidad media de nuestra partícula. Si ese intervalo se hace lo suficientemente pequeño, tendremos la velocidad instantánea, que se define como la variación infinitesimal, es decir, un cambio infinitamente pequeño de la posición en un diferencial de tiempo. Estas son las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme, pues se mueve a lo largo de una recta y su velocidad no varía. Hasta aquí todo muy bonito, pero veamos algo más real. Una manzana que cae. Primero, la manzana está quieta, sostenida por la mano. Luego, al soltarla, vemos que la manzana cae, y cae también en una línea recta. Ahora, si comparamos cuánto se desplazó la manzana en un periodo de tiempo, podemos ver que, a medida que avanza el tiempo, la manzana se desplaza cada vez más. Entonces, si la distancia que recorre en el mismo tiempo no es la misma, se debe a que la velocidad va cambiando. En otros términos, el sistema está acelerado. La aceleración es otra magnitud que mide cuánto varía la velocidad en el tiempo. Sabiendo esto y teniendo este video, ¿no podemos medirlo? Usemos un software que vaya rastreando la posición de la manzana. Tracemos un sistema de eje coordenados, X en horizontal e Y en vertical, con el origen del eje en el centro de la manzana. Digámosle al software alguna medida, la regla, para que tenga de referencia, y también cuál es el centro de la manzana. El software ahora comparará los píxeles de la región que determinemos, el óvalo, con los píxeles en toda la zona rectangular. Comparará colores, intensidades y la distribución de los mismos, y decidirá
que nuestro punto será aquella región en la cual los colores, su intensidad y su distribución sea lo más similar posible a nuestra región. Así, fotograma a fotograma. También calcula la velocidad y la aceleración, como dijimos anteriormente, con la diferencia de la distancia o de la velocidad en el intervalo que dura cada fotograma. En este caso, filmamos a 60 fps, por lo que el tiempo entre fotogramas es de 1/60 segundos. Fijémonos en los gráficos del costado. El primero indica la posición en función del tiempo, el segundo la velocidad y el tercero la aceleración en función del tiempo. Veamos que en el tercer gráfico hay un segmento constante, recto, que indica que la aceleración es aproximadamente menos 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿No le suena familiar? Claro, es la aceleración de la gravedad, menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado, con algunos errores. Noten con qué simpleza pudimos medir la gravedad. Y en el resto de los segmentos, ¿qué pasa con la aceleración? En un principio, la manzana está quieta, y es por eso que la posición, la velocidad y la aceleración son nulas. Hacia el final, la manzana va rotando y produce que se pierda la región que el software estaba analizando, no pudiendo rastrear adecuadamente el punto. Otros errores que se suman y producen que la medición no sea ni tan exacta ni tan precisa son los efectos de la perspectiva, la sombra y la iluminación de la manzana, el error mínimo de la regla, que tiene una precisión de 1 milímetro, y el error humano. Finalmente, cerremos el video con las ecuaciones que describen la caída libre, un tipo de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Dijimos que la aceleración era constante e igual al valor de la gravedad. En este caso, la velocidad tendrá un valor cuya magnitud irá aumentando en el tiempo, desde un valor nulo, formando una recta. Como dijimos antes, la aceleración tendrá influencia en la velocidad, y esa relación estará dada por la pendiente, cuyo valor será el de la aceleración. Por último, la posición, que variará en el tiempo describiendo una parábola. Aquí podemos ver mejor lo que mencionamos anteriormente. Si queremos calcular la velocidad media, calculamos la diferencia entre dos posiciones, I2 e I1, en los tiempos T2 y T1. Con esta cuenta, estamos calculando la pendiente de una recta que corta a la parábola en dos puntos, una recta secante. Si el intervalo de tiempo es pequeño, muy pequeño, la recta secante se transformará en una recta tangente, y lo que estaremos calculando será la velocidad instantánea. Notemos que en este caso tuvimos en cuenta que partíamos del origen, y que no arrojamos la manzana, es decir, partía con una velocidad nula. Pero no necesariamente es así, y las ecuaciones más generales serían estas de acá, donde x0 es la posición inicial, b0 la velocidad inicial que tiene el objeto y a la aceleración, que es constante. Notemos que estas ecuaciones, mientras sean una recta, pueden describir movimientos en cualquier dirección, horizontal, como un auto que acelera, o vertical, describiendo la trayectoria del centro de una moneda que tiramos al aire desde nuestra mano con una determinada velocidad para decidir si suscribirnos o no al canal. Hasta acá el video, muchas gracias por verlo, espero que te haya gustado.